En 2023 Netflix estrenó una película llamada Meg 2, The Trench. En ella, un megalodón adulto ataca un yate de lujo, persigue a buceadores a velocidades imposibles, y en el clímax de la película es derrotado por el protagonista humano en un combate cuerpo a cuerpo en aguas poco profundas. En 2018, la primera película de la misma franquicia mostraba a un megalodón de 25 metros, atacando playas repletas de turistas y siendo finalmente matado de un escopetazo estratégico. Ninguna de esas dos películas tiene la menor relación con el animal real, no en el tamaño, no en el comportamiento, no en el hábitat, no en cómo murió. Y lo más perturbador es que el animal real, el Otodus megalodon que nadó en los océanos de la Tierra durante aproximadamente 20 millones de años, es infinitamente más fascinante que cualquier monstruo de película. Porque la historia real del megalodón no es la historia de un tiburón gigante que podría estar escondido en las profundidades esperando a que lo encontremos. Es la historia de uno de los depredadores más exitosos que ha existido en los océanos de este planeta, de cómo llegó a dominar absolutamente todos los océanos del mundo durante 20 millones de años, de cómo sabemos todo eso a partir de dientes y vértebras sin un esqueleto completo, y de por qué desapareció de una manera que los científicos todavía están debatiendo. Esa historia es mejor que cualquier película. Hoy vamos a contarla completa. Y al final de este vídeo vas a entender por qué el megalodón real es más aterrador que el de las películas, y también por qué no puede estar vivo hoy. Ambas cosas al mismo tiempo. Antes de que nos sumerjamos en 20 millones de años de dominio oceánico, si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir la historia real detrás de los grandes animales prehistóricos, suscríbete ahora mismo. Este canal existe exactamente para eso. Dale al botón de suscripción, activa la campanita. Y si ya llevas tiempo aquí, ese like de ahora me ayuda una barbaridad. Bueno, empecemos con el problema más fundamental de la paleontología del megalodón. El primer hecho que hay que establecer sobre el megalodón, y el más importante para entender por qué hay tanta incertidumbre sobre este animal, es que nunca vamos a encontrar un esqueleto completo. No porque no hayamos buscado suficiente, no porque los océanos no hayan preservado sus restos, sino porque el megalodón, como todos los tiburones, tenía un esqueleto compuesto casi en su totalidad por cartílago, no por hueso. El cartílago no se fosiliza en condiciones normales. Es un tejido orgánico blando que se descompone rápidamente después de la muerte del animal, dejando muy poco registro en el sedimento. Los huesos, con su contenido mineral de fosfato cálcico, pueden fosilizarse cuando el proceso de reemplazamiento mineral ocurre de manera suficientemente rápida. El cartílago rara vez tiene tiempo de ser reemplazado por minerales antes de descomponerse completamente. Lo que sí se fosilizan bien son los dientes. Los dientes de los tiburones están compuestos principalmente por dentina y esmalte, materiales altamente mineralizados que resisten la descomposición y que pueden fosilizarse con relativa facilidad cuando quedan enterrados en sedimento anóxico. Y los tiburones producen dientes en cantidades enormes a lo largo de su vida, en una serie de filas de reemplazamiento, con nuevos dientes creciendo continuamente detrás de la fila activa, para sustituir a los que se gastan o caen. Un tiburón puede producir decenas de miles de dientes a lo largo de su vida. El resultado es que el registro fósil del megalodón está compuesto en su casi totalidad por dientes. Miles y miles de dientes de diferentes tamaños, encontrados en todos los océanos del mundo, en sedimentos de edades que van desde hace aproximadamente 23 millones de años hasta hace aproximadamente 3,6 millones de años. A veces, en condiciones de preservación excepcional, se conservan también vértebras aisladas, ya que las vértebras de los tiburones tienen un mayor contenido mineral que el resto del cartílago. Pero los esqueletos completos no existen. Toda la biología del megalodón que vamos a describir hoy, su tamaño, su peso, su comportamiento, su dieta, está inferida a partir de dientes y de unas pocas vértebras, combinada con comparaciones con tiburones modernos y con modelos matemáticos de escalado. Es ciencia de primer nivel y las inferencias son sólidas. Pero la honestidad científica requiere reconocer explícitamente que son inferencias, no observaciones directas. Y esa distinción es fundamental para entender por qué algunas afirmaciones sobre el megalodón son ciencia y otras son especulación cinematográfica. Bien, el tamaño. La pregunta que todo el mundo hace primero, y que tiene una respuesta más compleja de lo que la cultura popular sugiere,
Las estimaciones de longitud del megalodón han variado considerablemente a lo largo de la historia de la paleontología, y esa variación refleja mejoras en las metodologías de estimación más que cambios en la evidencia fósil disponible. Las primeras estimaciones del siglo XX, basadas en comparaciones simples con el tiburón blanco, producían cifras de entre 25 y 30 metros. Esas cifras eran erróneas porque asumían que el megalodón era simplemente un tiburón blanco, escalado en todas sus proporciones, lo cual no es correcto. Las metodologías modernas utilizan múltiples enfoques diferentes para estimar el tamaño del megalodón. Comparaciones de las proporciones de los dientes con las del tiburón blanco y con las de otros lamniformes modernos, análisis de las vértebras cuando están disponibles, y modelos matemáticos de escalado basados en la relación entre el tamaño de los dientes y la longitud corporal en tiburones modernos de morfología similar. El consenso actual de las publicaciones más recientes sitúa la longitud máxima del megalodón en torno a los 15 a 18 metros, con los individuos más grandes conocidos en el extremo posterior de ese rango. 15 metros es una cifra muy diferente de los 25 de las películas, pero sigue siendo un animal de proporciones que no tienen equivalente en ningún depredador oceánico moderno. El tiburón blanco adulto más grande registrado medía unos 6 metros. El megalodón era entre 2,5 y 3 veces más largo. Y dado que la masa escala en proporción al cubo de la longitud, eso significa que el megalodón podía pesar entre 40 y 100 toneladas, dependiendo del modelo utilizado. Una ballena azul pesa entre 100 y 150 toneladas. El megalodón grande se acercaba a la mitad de ese peso, pero era un depredador activo, no un filtrador de plancton. Los dientes del megalodón son el elemento más visible del animal y el que más ha alimentado la imaginación popular. El diente más grande conocido mide 17,8 centímetros de altura. Para que eso tenga sentido, el diente más grande del tiburón blanco rara vez supera los 7 centímetros. El mayor diente de megalodón conocido tiene más del doble de esa longitud y una anchura en la base que supera los 10 centímetros. Es un diente que no cabe en la mano de un adulto. Eran dientes diseñados para morder cosas que hoy no existen en ningún océano. La imagen de las películas del megalodón es la de un animal que come cualquier cosa que se mueva, incluyendo barcos, submarinos y personas. La realidad es más específica y más fascinante. El megalodón era un especialista en ballenas, no un generalista que comía lo que encontrara. Un especialista en cazar las ballenas más grandes disponibles en los océanos de su época. Y lo sabemos con certeza porque tenemos la evidencia en los huesos de las propias ballenas. En múltiples yacimientos de todo el mundo se han encontrado huesos de ballenas del Mioceno y el Plioceno, con marcas de dientes de megalodón, no marcas de carroñeo. Marcas de ataque activo en zonas específicas del esqueleto de la ballena que indican una estrategia de caza estudiada. Las marcas se concentran particularmente en dos tipos de zonas: las aletas y la cola, donde el megalodón atacaba para inmovilizar a la presa impidiendo su huida antes del golpe mortal, y el tórax, donde se concentran los órganos vitales. Un estudio publicado en 2022 en la revista PeerJ por el equipo de Catalina Pimiento analizó en detalle los patrones de marcas de mordida en huesos de ballenas del Mioceno y estableció que el megalodón aplicaba una estrategia de caza consistente en mordidas iniciales en las extremidades o la región caudal para inmovilizar a la presa, seguidas de mordidas en el tórax para producir heridas que comprometieran los órganos vitales. Es una estrategia que requiere inteligencia táctica y experiencia, no solo potencia bruta. La fuerza de mordida del megalodón es el datus más citado y uno de los más difíciles de estimar con precisión. Los modelos biomecánicos del cráneo, calculados a partir de la geometría de los dientes y las estimaciones de masa muscular mandibular, basadas en proporciones del tiburón blanco escaladas, producen estimaciones de entre 100.000 y 180.000 newtons. Para ponerlo en contexto, el tiburón blanco genera entre 18.000 y 90.000 newtons dependiendo del tamaño del individuo y del método de estimación. El T-Rex generaba entre 35.000 y 57.000 newtons. El megalodón, en el extremo superior de las estimaciones, superaba a ambos. Con esa fuerza de mordida y esos dientes de 17 centímetros, el megalodón podía literalmente arrancar las aletas de una ballena de varias toneladas en una sola mordida. No cortar, arrancar. La física del impacto de esa fuerza concentrada en la sección transversal de esos dientes sobre el tejido de una aleta de ballena produce fuerzas de presión que superan ampliamente la resistencia tensional de cualquier tejido biológico conocido.
Uno de los aspectos del megalodón que las películas nunca mencionan y que es probablemente el más impresionante de todos. Este animal dominó los océanos del planeta durante aproximadamente 20 millones de años. Desde el Mioceno temprano, hace unos 23 millones de años, hasta el Plioceno tardío, hace unos 3,6 millones de años. Para dar escala a eso, la especie Homo sapiens existe desde hace aproximadamente 300.000 años. El megalodón existió durante un periodo 70 veces más largo. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 160 millones de años. El megalodón dominó los océanos durante 20 millones. Es uno de los reinados de depredador ápice más largos documentados en el registro fósil de los vertebrados. Y durante esos 20 millones de años, el megalodón no se limitó a una región geográfica o a un tipo de ecosistema oceánico. Sus dientes se han encontrado en todos los océanos del mundo: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Mediterráneo antiguo, el Caribe, en aguas tropicales, subtropicales y templadas, en costas y en zonas oceánicas abiertas. Era el depredador ápice de todos los océanos del mundo simultáneamente durante 20 millones de años. Ningún otro animal marino ha alcanzado ese nivel de dominio geográfico y temporal de manera simultánea. El éxito del megalodón estaba íntimamente ligado al éxito de sus presas. El Mioceno y el Plioceno fueron periodos de extraordinaria diversidad de cetáceos. Las ballenas evolucionaron en decenas de géneros diferentes, con especies de todos los tamaños, desde pequeños delfines hasta enormes ballenas barbadas. Esa diversidad de ballenas de diferentes tamaños proporcionaba al megalodón un espectro de presas que podía ajustar según las circunstancias. Las ballenas más pequeñas y más jóvenes para cazas cotidianas, las grandes para aportes energéticos masivos que podían sostenerlo durante semanas sin necesidad de cazar de nuevo. Había además una dimensión territorial fascinante en la ecología del megalodón. Los estudios de los patrones geográficos de los fósiles de megalodón muestran una concentración especialmente alta en zonas costeras templadas y cálidas. Esto es consistente con la hipótesis de que el megalodón usaba esas zonas como nursery. Las aguas costeras más cálidas y menos profundas como lugar de nacimiento y crianza de los juveniles, que eran vulnerables a otros grandes depredadores antes de alcanzar el tamaño que los hacía invulnerables. Las zonas más profundas y las aguas abiertas serían el dominio de los adultos. Una pausa aquí. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a mí me lo parece, ese like ahora mismo lo agradezco de verdad. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Gracias. Seguimos, porque ahora vamos a la parte más importante y más debatida. ¿Por qué desapareció el megalodón? ¿Y por qué definitivamente no sigue vivo? La extinción del megalodón hace aproximadamente 3,6 millones de años es uno de los eventos de extinción de megafauna marina más estudiados y más debatidos de la paleontología moderna. Y el debate no es sobre si se extinguió, eso está completamente establecido por el registro fósil, sino sobre por qué se extinguió. Porque la respuesta tiene múltiples factores interrelacionados que todavía no están completamente desenredados. El factor más ampliamente aceptado como contribuyente principal es el cambio climático del Plioceno. Hace entre 3 y 4 millones de años, el planeta experimentó un enfriamiento global significativo que transformó los océanos de maneras que afectaron directamente al megalodón en varios frentes simultáneamente. Las temperaturas oceánicas cayeron en promedio varios grados centígrados. El nivel del mar descendió. Los patrones de corrientes oceánicas se reorganizaron. Ese enfriamiento tuvo consecuencias directas para las presas del megalodón. Las poblaciones de ballenas, que habían sido extraordinariamente diversas durante el Mioceno cálido, experimentaron cambios significativos. Algunas especies se extinguieron. Otras migraron hacia aguas más frías donde el megalodón, adaptado a aguas templadas y cálidas, no podía seguirlas eficientemente. Y las zonas costeras templadas que el megalodón usaba como nursery se hicieron más frías y menos hospitalarias para las crías. Un segundo factor fue la competencia. Durante el Plioceno aparecieron y diversificaron varios depredadores marinos que competían con el megalodón por recursos similares, incluyendo las primeras orcas, que tienen un linaje que se remonta aproximadamente a ese periodo. Las orcas, con su inteligencia social y sus estrategias de caza en grupo, eran competidores extraordinariamente eficientes que podían cazar ballenas y cetáceos de manera similar al megalodón, pero en grupos coordinados que no requerían el tamaño individual del megalodón para ser efectivos. Un tercer factor, propuesto más recientemente y todavía en debate, es la presión de caza directa sobre los juveniles del megalodón.
Las crías de megalodón, antes de alcanzar el tamaño que las hacía invulnerables, eran vulnerables a los mismos depredadores que cualquier tiburón grande juvenil. Con la aparición de depredadores de talla media más ágiles e inteligentes durante el Plioceno, la supervivencia de los juveniles de megalodón podría haberse reducido significativamente, comprometiendo la capacidad reproductiva de la especie. La combinación de estos factores creó una presión acumulativa que el megalodón, a pesar de su tamaño y su potencia, no pudo absorber. Un superdepredador hiperespecializado en ballenas grandes, en océanos cálidos, se encontró de repente en un mundo donde los océanos se enfriaban, donde las ballenas grandes cambiaban de distribución, donde nuevos competidores inteligentes le robaban presas y donde sus crías morían a tasas crecientes. No fue una extinción repentina. Fue un declive gradual que el registro fósil documenta a través de la reducción progresiva de la frecuencia de los dientes en los sedimentos a medida que nos acercamos al límite del Plioceno. Y aquí llegamos a la pregunta que las películas plantean y que, según las encuestas, una proporción sorprendentemente alta del público general considera posible. ¿Podría el megalodón seguir vivo hoy en algún lugar de los océanos oculto en las profundidades? La respuesta es no, no con incertidumbre. No con el margen de duda que algunos documentales dudosos han intentado mantener artificialmente para el drama. No. Y las razones son múltiples, concretas y definitivas. La primera razón es la temperatura. El megalodón era un animal de aguas templadas y cálidas. Sus fósiles se concentran en zonas costeras de latitudes medias donde las temperaturas oceánicas superficiales oscilaban entre 15 y 25 grados centígrados. Las profundidades oceánicas, donde los especuladores del megalodón vivo lo esconden, tienen temperaturas de entre 0 y 4 grados centígrados. No hay ninguna evidencia de que el megalodón pudiera termorregular eficientemente en esas temperaturas, y toda la evidencia disponible sobre su distribución geográfica sugiere que estaba adaptado a aguas significativamente más cálidas. La segunda razón es el tamaño y la necesidad alimentaria. Un animal de entre 40 y 100 toneladas necesita comer enormes cantidades de biomasa de alta densidad calórica para mantener su metabolismo. Los océanos modernos tienen ballenas grandes, ballenas azules, cachalotes, jorobadas. Si el megalodón existiera hoy y cazara esas ballenas, habría marcas de sus dientes en cuerpos de ballenas varadas regularmente. Los investigadores que estudian los cadáveres de ballenas varadas tienen protocolos para identificar marcas de tiburones y orcas. Nunca han encontrado marcas consistentes con el tamaño de los dientes del megalodón en ningún cadáver de ballena varada en ningún lugar del mundo. La tercera razón es la tecnología de observación oceánica. Los océanos no están sin explorar. Tenemos boyas oceanográficas distribuidas por todos los océanos del mundo. Tenemos satélites que miden la temperatura superficial y detectan movimientos de grandes animales a través de las perturbaciones que crean en la superficie. Tenemos decenas de miles de horas de grabación submarina de expediciones científicas. Tenemos sonar pasivo distribuido en el fondo oceánico para detectar movimientos sísmicos que también registra los movimientos de animales grandes. Un animal de 15 metros y varias toneladas moviéndose en los océanos no puede estar completamente invisible para toda esa tecnología simultáneamente. La cuarta razón es el registro fósil. Los dientes del megalodón se fosilizan bien y son abundantes en los sedimentos del Mioceno y el Plioceno. Son tan abundantes que los coleccionistas los encuentran regularmente en playas y en el fondo marino en zonas donde los sedimentos de esas heces están expuestos. No hay ningún diente de megalodón en sedimentos de los últimos 2 millones de años. Ninguno. En ningún lugar del mundo. Si el megalodón existiera, estaría perdiendo dientes en algún lugar donde los sedimentos los preservarían, como ha hecho durante 20 millones de años. El silencio del registro fósil reciente es la evidencia más sólida de que no está ahí. El megalodón está extinto. Completamente, definitivamente, irreversiblemente extinto. Eso paradójicamente es lo que lo hace tan fascinante. Un animal que dominó todos los océanos del mundo durante 20 millones de años, que cazaba ballenas con estrategia y precisión, que tenía la mordida más poderosa de cualquier animal marino conocido, que dejó sus dientes en todos los océanos del planeta como tarjetas de visita de su paso, y que luego desapareció. Esa historia es mucho más impresionante que cualquier monstruo que pudiera estar escondido en las profundidades esperando a que lo encontremos. Para entender al megalodón completamente hay que entender el mundo oceánico en que vivía. Y los océanos del Mioceno y el Plioceno eran radicalmente diferentes a los actuales en términos de biodiversidad marina, especialmente de cetáceos.
El Mioceno, que abarca desde hace aproximadamente 23 hasta hace 5 millones de años, fue el periodo de mayor diversidad de cetáceos de toda la historia de la vida en los océanos. Durante ese tiempo evolucionaron y diversificaron decenas de géneros de ballenas barbadas, odontocetos de múltiples tipos y tamaños, y formas extintas que no tienen equivalente en los océanos actuales. Los océanos del Mioceno eran, desde la perspectiva de un depredador especializado en cetáceos grandes, un ecosistema de abundancia sin precedentes. Ballenas de todos los tamaños, desde pequeños delfinideos de 1 metro hasta grandes misticetos de 10 o 12 metros, distribuidas en todos los océanos del mundo. Esta abundancia de presas fue el combustible que sostuvo el reinado del megalodón durante 20 millones de años. En un océano con tanta biomasa de cetáceos disponible, un depredador hiperespecializado en esa fuente de alimento podía crecer hasta dimensiones extremas, porque siempre había suficiente presa para justificar el metabolismo de un animal de ese tamaño. El gigantismo del megalodón fue, en esencia, la respuesta evolutiva a un ecosistema oceánico de una productividad en cetáceos que no tiene equivalente ni en el pasado más lejano ni en el presente. Los estudios de distribución de los fósiles de megalodón en relación con los fósiles de ballenas del mismo periodo muestran una correlación geográfica y temporal muy significativa. El megalodón era más abundante en las regiones y los periodos donde las ballenas eran también más abundantes, y menos frecuente o ausente en las regiones donde los cetáceos grandes no estaban presentes en grandes concentraciones. Esta correlación no es una coincidencia estadística, es evidencia directa de la dependencia del megalodón de sus presas cetáceas. Un depredador especialista sigue a sus presas, y el registro fósil documenta ese seguimiento con una precisión que es, en términos paleontológicos, extraordinaria. Había además variaciones geográficas en la estrategia de caza que los fósiles sugieren. En las zonas costeras y de plataforma continental, donde los fósiles de megalodón son más abundantes, y donde los de ballenas costeras y de plataforma también son comunes, la estrategia de caza era probablemente más oportunista y variada, con presas de diferentes tamaños dependiendo de la disponibilidad. En las zonas de océano abierto, donde los fósiles son menos frecuentes porque los sedimentos de esas zonas se preservan con menor frecuencia, el megalodón probablemente perseguía las grandes ballenas barbadas migratorias, exactamente como hacen las orcas modernas al seguir las rutas migratorias de las ballenas jorobadas y las ballenas azules. El megalodón no estaba solo en los océanos del Mioceno y el Plioceno. Compartía esos ecosistemas con otros grandes depredadores marinos que, aunque ninguno alcanzaba su escala, eran competidores reales por algunos de los mismos recursos. El Liviatán melvillei es quizás el competidor más extraordinario. Descubierto en Perú y descrito en 2010, el Liviatán era un cachalote gigante del Mioceno con dientes funcionales en ambas mandíbulas. A diferencia de los cachalotes modernos que tienen dientes funcionales solo en la mandíbula inferior, los dientes del Liviatán, que podían medir hasta 36 centímetros de longitud, son los dientes más grandes de cualquier animal conocido con función de mordida activa. Y su longitud total estimada de entre 13 y 17 metros lo ponía directamente en el rango de tamaño del megalodón. El Liviatán y el megalodón eran contemporáneos en el Mioceno tardío y coexistían en los mismos ecosistemas oceánicos del Pacífico Sur. Ambos cazaban ballenas, ambos eran depredadores ápice. ¿Competían directamente? Posiblemente, aunque la partición de nicho entre un tiburón especialista en presas de velocidad moderada y un odontoceto capaz de echolocalizar y perseguir presas a grandes profundidades sugiere que en mucho contexto sus estrategias de caza se solapaban solo parcialmente. Había también tiburones competidores de menor tamaño. El Carcharhinus astalis, un carcarínido de entre 3 y 4 metros, era abundante en los mismos océanos que el megalodón y cazaba peces y cetáceos pequeños. El Isurus astalis, un lamniforme de entre 4 y 5 metros, podría haber competido con el megalodón por cachorros de ballena o cetáceos medianos heridos. Y las primeras orcas, que aparecieron hacia el final del Mioceno, comenzaron a hacerse presentes como competidores inteligentes y sociales precisamente en el periodo en que el megalodón empezaba su declive. La imagen que emerge del océano del Mioceno tardío no es la de un megalodón sin competidores en un océano vacío. Es la de un ecosistema complejo con múltiples depredadores de gran talla operando en diferentes nichos y con diferentes estrategias, exactamente como hacen los grandes depredadores marinos modernos. Y en ese contexto complejo, el megalodón era el mayor y posiblemente el más especializado, pero no era el único.
Y cuando las condiciones empezaron a cambiar, no era el único que sufría presión. Hay una confusión muy extendida sobre la relación entre el megalodón y el tiburón blanco que vale la pena aclarar, porque afecta a cómo entendemos la biología del megalodón y por qué las películas se equivocan tan fundamentalmente. Durante décadas, los libros de divulgación y los documentales presentaron al megalodón como un ancestro directo del tiburón blanco, como si el tiburón blanco fuera simplemente una versión pequeña del megalodón que había sobrevivido. Esa relación es incorrecta. El megalodón pertenece al género Otodus y es parte del linaje Otodontidae, que se separó del linaje que llevaría al tiburón blanco hace más de 60 millones de años. El tiburón blanco moderno es parte del género Carcharodon y es filogenéticamente más cercano al tiburón maco que al megalodón. Esta distinción importa porque significa que muchas extrapolaciones que se hacían del comportamiento del tiburón blanco al megalodón, asumiendo que eran parientes cercanos, eran incorrectas. El tiburón blanco es actualmente el mejor modelo disponible para inferir el comportamiento del megalodón porque comparte un nicho ecológico similar y tiene una morfología convergente. Pero no es un modelo perfecto. Y las diferencias entre los dos animales eran probablemente más significativas de lo que las películas sugieren. Lo que el tiburón blanco sí nos dice con certeza sobre el megalodón es la escala de lo que un tiburón lamniforme de gran tamaño puede hacer. El tiburón blanco es capaz de cazar ballenas de hasta 4 o 5 toneladas, de producir heridas que desangran a la presa en minutos, de detectar presas a grandes distancias mediante electrorecepción y sentido del olfato. Escala esas capacidades a un animal que es 2,5 veces más largo y que tiene una fuerza de mordida potencialmente 3 o 4 veces mayor. Y tienes una aproximación razonable de lo que el megalodón podía hacer con presas de 20 o 30 toneladas. Es el momento de ser específicos sobre lo que las películas de la franquicia Meg inventaron, porque la desinformación tiene consecuencias reales. Según encuestas realizadas después del estreno de la primera película en 2018, un porcentaje significativo de los espectadores salió del cine creyendo que el megalodón podría estar vivo. Eso es un fallo de comunicación científica que merece ser corregido con claridad. El tamaño. Las películas muestran megalodones de entre 25 y 30 metros. El tamaño máximo documentado por la paleontología moderna es de entre 15 y 18 metros para los individuos más grandes conocidos. Las películas exageran el tamaño en un factor de entre un 60 y un 80%. La profundidad. Las películas colocan al megalodón en las fosas oceánicas más profundas, en la zona hadal por debajo de los 6.000 metros de profundidad. Como ya hemos explicado, las temperaturas en esas profundidades son incompatibles con la fisiología inferida del megalodón. Y la presión hidrostática en esas profundidades requeriría adaptaciones fisiológicas que ningún tiburón moderno comparable tiene y que no hay ninguna evidencia de que el megalodón tuviera. El comportamiento. Las películas muestran a un megalodón atacando activamente barcos, instalaciones submarinas y personas. Los tiburones en general no atacan objetos que no reconocen como presas biológicas naturales. El megalodón estaba especializado en presas específicas de cetáceos. No habría atacado barcos porque los barcos no se parecen a una ballena en ninguna dimensión sensorial relevante para un tiburón. No huelen como una ballena. No generan los campos eléctricos que una ballena genera. No producen las ondas de presión que producen los movimientos de una ballena. Un megalodón real probablemente ignoraría un barco de la misma manera que un tiburón blanco real ignora la mayoría de los objetos flotantes inanimados. La supervivencia. La premisa central de ambas películas, que el megalodón podría haber sobrevivido millones de años oculto en las profundidades, contradice todo lo que sabemos sobre la paleontología, la oceanografía y la ecología de grandes depredadores marinos. Hemos cubierto las razones en detalle en el bloque anterior. No hay ningún mecanismo biológico o físico plausible por el que un animal de esas dimensiones con esas necesidades alimentarias pudiera existir en los océanos modernos sin haber sido detectado. El Otodus megalodon, 20 millones de años en los océanos, dientes de 17 centímetros que arrancaban las aletas de las ballenas, una fuerza de mordida que superaba la del T-Rex, una distribución geográfica que cubría todos los océanos del mundo simultáneamente, la estrategia de caza más sofisticada de cualquier tiburón conocido, y una extinción que comenzó hace 3,6 millones de años cuando el mundo que lo había producido empezó a cambiar de maneras que ninguna adaptación podía seguir. Las películas te venden un monstruo.
La ciencia te ofrece algo infinitamente más impresionante. La historia de un animal real que durante 20 millones de años fue el depredador más poderoso que los océanos de este planeta han producido, que dejó sus dientes en todos los sedimentos marinos del mundo como prueba irrefutable de su paso, que desapareció no porque algo lo derrotara, sino porque el mundo cambió de maneras que lo dejaron sin presas y sin el ecosistema que lo había sostenido durante millones de años. Hay algo que el megalodón nos dice sobre la naturaleza del éxito en la evolución que vale la pena nombrar explícitamente. El mayor depredador que los océanos han producido duró 20 millones de años y luego desapareció. No porque fallara, no porque evolucionara a algo mejor, porque el mundo cambió. La hiperespecialización, que lo hacía extraordinario, su dependencia de ballenas grandes en océanos cálidos, fue también lo que lo hizo frágil cuando esas condiciones se alteraron. Es la misma lección que el Giganotosaurus, que el Thalassotitán, que los pliosaurios, que todos los grandes especialistas que hemos explorado en este canal. La evolución no produce soluciones eternas, produce soluciones óptimas para condiciones específicas. Y cuando las condiciones cambian, las soluciones óptimas del pasado se convierten en las víctimas del futuro. El megalodón está en el fondo de esa historia, el mayor cazador que los océanos han conocido, que lo buscamos en las profundidades porque no queremos que esté extinto, porque la idea de que algo tan extraordinario simplemente no exista ya es difícil de aceptar, pero no está ahí. Lo que hay en las profundidades es la pregunta de qué produjo la evolución mientras el megalodón dominaba la superficie. Y esa pregunta es igualmente fascinante. Si este vídeo te ha cambiado la forma de ver al megalodón, si ahora entiendes por qué el animal real es más impresionante que el de las películas y por qué definitivamente no puede estar vivo, entonces este vídeo ha cumplido su propósito. Hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo. Primero, deja un comentario. Cuéntame si antes de ver este vídeo pensabas que el megalodón podría seguir vivo. ¿Y qué argumento de los que hemos visto hoy te parece más definitivo para descartarlo? Los comentarios son la mejor manera de saber qué historias quieres que sigamos contando. Segundo, si no estás suscrito todavía, hazlo ahora, no tiene ningún coste. Y tercero, compártele este vídeo a alguien que todavía crea que el megalodón podría estar vivo. Hacemos un favor a la divulgación científica juntos. Nos vemos en el próximo.